tardes, queridas amigas y queridos amigos de Radio Santiago. Bienvenidos a una nueva emisión de Entrenamiento para Padres. Les saluda la psicóloga Alexandra Ramos Gómez y estoy muy contenta pues de compartir este espacio con todos ustedes con la bendición de Dios. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, pero antes de empezar con el mismo, les recuerdo que el objetivo de este programa es proporcionar técnicas, orientaciones que sean útiles para el proceso de aprendizaje, de crianza de los hijos en el espacio familiar principalmente. Todos sabemos que no nacemos sabiendo ser padres, pero lo aprendemos a hacer mientras vamos caminando junto a nuestros hijos. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos. Así lo dice Salmo 127:40. Los padres somos como arcos y los hijos como flechas. Padres como arcos que somos, debemos apuntarlos en la dirección correcta. Para poder saber cómo hacerlo, tenemos que aprenderlo. Tenemos que ir haciendo aciertos, a veces también nos equivocamos, pero lo importante es que sepamos discernir entre lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Recordemos que no existe una sola receta específica que nos sirva para criar un hijo, sino que tenemos que ir viendo cómo la adaptamos a la realidad de nuestra familia y sobre todo la de nuestra vida y la de nuestros hijos. Ya hemos hablado incluso en algún otro programa de cómo es la personalidad de cada uno y cómo vamos implementando aquellas estrategias para que en la medida que corregimos no lastimemos el buen desarrollo de esa personalidad. Recuerden sintonizarnos todos los sábados a las 17 horas aquí en 540 AM Radio Santiago, la radio que le da la mejor noticia. También pueden contactarnos a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @RadioSantiagoS, en Instagram como @RadioSantiagoS también. Ahora pues nos pueden observar, nos pueden ver en vivo a través de la página oficial de Radio Santiago en Facebook y nos pueden escuchar también a través de nuestra página web www.radiosantiago.es. La crianza, una palabra que suena tanto en la boca de los padres. Incluso cuando a veces le decimos a nuestros propios hijos, qué mal criado que eres, ¿no? Por momentos, cuando nos olvidamos de quienes los criamos somos nosotros. Cuando hablamos de crianza, esperamos que nuestra crianza sea asertiva, que es asertividad, que sea pues lo que aplicamos sea prudente y pertinente para el momento que están ocurriendo las cosas, diciéndolo de una manera simple y poco técnica. Cuando nosotros somos padres coherentes, quiere decir que somos padres que en la medida que pensamos y decimos, hacemos. Y precisamente hoy es el tema del cual vamos a hablar, cuáles son los principios básicos de aquella crianza asertiva y la paternidad coherente. Obviamente ambas son como hermanas, una va junto a la otra cogida de la mano. Vamos a empezar mencionando unos testimonios. ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? Cuando hablamos de crianza, muchos padres practican en ese ejercicio muchos métodos tomando en cuenta la referencia que tienen como ejemplo lo que ellos vivieron en sus propias familias de origen. Les voy a mencionar la historia de Jimmy. Jimmy explica, cuando era pequeño me portaba mal. Mis padres trataban de entender por qué había actuado así antes de castigarme. Ahora que soy padre, procuro hacer lo mismo al educar a mis hijas. Pero mi esposa, Alicia, se crió en una familia muy diferente. Sus padres eran un poco impulsivos y al parecer castigaban a sus hijos, incluyendo a Alicia, por supuesto, sin averiguar antes todos los detalles. A veces creo que mi esposa disciplina a las niñas con la misma severidad. De pronto alguno que está escuchando, está viendo, hizo clic con lo que le acabé de mencionar. ¿En qué momento de pronto nosotros escuchamos los gritos? Mamá, papá, mira lo que me está haciendo mi hermano. Y nosotros corremos, que tal vez estamos ocupados en ese momento y escuchamos un grito tras otro grito y vamos cargados de enojo, cargados de fastidio y queremos intervenir de manera directiva sin antes averiguar qué es lo que sucedió y cuál es el punto de vista de cada uno. Tenemos por otro lado la historia de Claudia, quien cuenta, mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años y jamás se preocupó por mí ni por ninguna de mis 3 hermanas.
Como mi madre tenía que trabajar mucho para traer el sustento a casa, yo asumí gran parte de la responsabilidad de cuidar de mis hermanas menores. Me perdí gran parte de la niñez por hacer el papel propio de un adulto. Como resultado, hoy día soy una persona muy seria. Cuando tengo que corregir a mis hijas, me obsesiono con sus errores. No me detengo hasta averiguar por qué los cometieron. ¿Qué les pasó por la cabeza cuando decidieron actuar de esa manera? Mi esposo Mario es muy diferente. Él no les da tantas vueltas a las cosas. Su padre era firme, pero cariñoso. Un hombre que amaba a su esposa y la cuidaba con ternura. Por eso a mi marido no le toma mucho tiempo resolver los problemas con nuestras hijas. Simplemente analiza la situación, la corrige y sigue adelante. Estos comentarios de Jimmy Claudio nos demuestran que la crianza de las personas, la forma en que nosotros como padres aplicamos aquellas estrategias empíricas, bastante empíricas, que son según el modelo que nosotros hemos tenido. No tenemos un manual, es que nuestros padres cuando salimos de casa nos entregan un libro y nos dice, bueno, esta es la monografía de todas aquellas cosas que hemos aprendido y te las vamos a delegar. A lo mejor en algunas familias ha ocurrido eso, ¿no? No es tan descabellado pensarlo, pero no es el común denominador de todas las familias. Al menos yo no he recibido ninguna monografía y creo que muchos no lo hacen. Lo importante es recordar que nosotros como pareja, porque los niños tienen padres, madre y padre, y cada persona, como lo que acabamos de escuchar en estos testimonios, viene cargada de esa información, de esos programas mentales que incluso nos hacen actuar de manera disparada, de manera automática, cuando el cerebro percibe una situación que la asocia con algo que ya vive. Obviamente entre los hermanos surgen diferencias, surgen discusiones, surgen situaciones muy semejantes a las que nosotros hemos vivido como tales, como niños de nuestra época. Y por deducción, lo que hacemos es tratar de traer lo que aparentemente sirvió en ese momento para resolver ese problema. Muchas de las cosas que ocurren en las familias parten de la crianza, de la forma como se establece la disciplina en casa. Incluso hay matrimonios que se han terminado por este tipo de situaciones. Más aún cuando se presentan ciertos diagnósticos en niños, por ejemplo, que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad, donde la conducta de los niños a veces se vuelve demasiado difícil de llevar. Como padres no siempre somos muy tolerantes, somos impacientes, y si de por sí, cuando un niño no viene acompañado dentro de su cajita, ¿no? Como vienen de fábrica, con aquellos aderezos con los que sí vienen otros niños, como es el caso de este diagnóstico, por decirlo de alguna manera coloquial, pues se vuelve un reto mucho mayor. Entonces genera mucho estrés y mucha tensión en el hogar, y si a esto le sumamos que esa pareja no ha establecido normas claras dentro de la casa, roles claros dentro de la casa, una comunicación entre ellos en la que si el uno no está o el otro no está, van a saber cómo resolver, y que si pasó una situación con su hijo se la van a comunicar, o que aunque no se la comunique en ese momento, ya tienen parámetros disciplinarios estandarizados para que aunque el padre o la madre no estén, sepan cómo abordar sin que tenga que llamar al otro para pedir autorización o consentimiento para establecer algo. De manera resumida, si yo me quedo con mi hijo y resulta que hizo algo que no está bien, a manera de sanción, yo le digo, no vas a poder ver televisión en la noche, y el hijo llora, por supuesto, pero ¿por qué siempre me castigas? No eres bueno, no eres malo, entre otras cosas, acompañado de un berrinche y una pataleta. Entonces el papá, si es el papá o la mamá, le dice, no vas a ver televisión, es mi última palabra. Pero resulta que entre una y otra cosa, ese papá o esa mamá no le comunica a su pareja que todavía no llega del trabajo y se olvidó. Luego viene ese otro papá que no tiene ni idea de lo que pasó durante el día, y el hijo, que se dio cuenta tal vez de que esa mamá o ese papá que recién llega no tiene conocimiento de ese castigo, le dice, ¿puedo prender el televisor? Y ese papá o esa mamá le va a decir, claro, no le ve nada extraño. Entonces, el niño o la niña se sienta a ver televisión, sale el papá o la mamá que estableció el castigo y le dice, ¿qué hace viendo televisión?
enojado porque obviamente sabe que le puso un castigo y él asume dentro de su enojo que lo desautorizaron. Entonces es importante que nosotros primero mantengamos una comunicación bastante estrecha con nuestra pareja y pues estar pendiente, enviar un mensaje, ahí sí utilizar la tecnología que tiene sus bondades. Mira, fulanito está sancionado porque cometió tal falta y yo le dije que no podía ver televisión en toda la noche. Y aunque usted, que es el que recibe el mensaje, no esté de acuerdo, pues bueno, ya esa sanción está establecida y no lo puede desautorizar. Si está de acuerdo o no, por supuesto que lo puede manifestar, pero no lo podría hacer ni delante del niño, obviamente que eso jamás se debe hacer. Situaciones en las cuales sí pasa, ya vamos a mencionar incluso otro testimonio, cómo se ha manejado en esos casos, pero respetar. A veces a nosotras las mamás, generalmente se nos toma como que somos, bueno, incluso hay una frase que dice que corazón de madre que tienes, y eso pues no viene de la nada, y es que somos como que caemos en aquellos caprichos a veces con nuestros hijos, y le decimos, bueno, no vas a ver televisión 1 hora, bueno, te voy a dejar ver 15 minutos, pero no más. Entonces el hijo ya se dio cuenta de que a la mamá le puede ver las costuras, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros establezcamos normas, que sepamos que las podemos establecer y que sobre todo no las vayamos a romper ni a hacer irrespetar. Bien, como bien sabe, cualquier matrimonio con hijos pasa por dificultades y la educación de los hijos es un trabajo de equipo. Como les dije hace un momento, la comunicación es primordial y aunque los padres estén siempre bien comunicados, esto definitivamente es un trabajo de 24 horas y es agotador. Entonces es importante tener en cuenta que existen muchísimas situaciones y circunstancias en las que los padres nos podemos ver desafiados por aquellas conductas y situaciones en las que nuestros hijos nos ponen. Tenemos el testimonio de Maribel, quien crió a sus 2 hijas junto con su esposo Darío. Ella cuenta, quiero mucho a mis hijas, pero a veces me desesperan. Casi nunca quieren irse a la cama cuando se les dice y además se desesperaban en plena madrugada y se salían del dormitorio y nos iban a buscar. Siempre me interrumpían cuando estaba hablando con mi esposo y dejaban por ahí tirados los juguetes, los zapatos, la ropa, hasta olvidaban guardar la mantequilla dentro del refrigerador. Eran cosas que me desbordaban y hacían enojar. Por otro lado, Juan, cuya esposa sufrió depresión postparto, cuando nació su segunda hija, explica: muchas veces regresaba cansado del trabajo y tenía que pasar gran parte de la noche cuidando a la recién nacida. Esta situación se nos hacía muy difícil en cuanto a la relación con nuestra hija mayor, a la hora de establecer disciplina. Porque nuestra hija mayor, en consecuencia de esta situación, se ponía muy celosa, pues no le gustaba que le diéramos tanta atención a nuestra hija recién nacida, su nueva hermanita. Cuando los padres chocan en cuestiones de decisiones, y que obviamente eso no es algo que se pone entre paréntesis y con un minuto de espera, la situación se presenta y muchas veces los padres dicen: para ahí, detente, deja de hacer eso, deja de brincar en el mueble, deja de coger ese adorno. Y los niños, cuando regularmente no están acostumbrados a acatar órdenes, a seguir instrucciones, siguen haciendo, a manera de desafío, pues obviamente lo tomamos nosotros, y siguen con aquella conducta que estamos desaprobando. Y puede ser que en ese momento ambos padres no están juntos, como la historia que les mencioné hace un momento. El uno está en la cocina y el otro en el dormitorio. Y como regularmente son situaciones relativamente simples, se establece una situación y vamos a ver luego del corte qué ocurre cuando la persona que está al otro lado, que no es la que primeramente está interviniendo, desautoriza al padre dando su opinión en frente de sus hijos. Ya volvemos, no se vayan.
pueden llamar al 0967167561 en caso de que quieran realizar alguna pregunta. Estamos en este momento del corte y ya vamos a seguir abordando entrenamiento para padres. Estamos de regreso con más consejos para la crianza de los hijos. Estamos en entrenamiento para padres. Queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en Entrenamiento para Padres. Estamos tratando un tema bastante interesante. Y bueno, porque tener un padre que apoya y otro que regaña es una situación que vuelve tóxico el clima en casa y sobre todo promueve la pérdida de autoridad en ese hogar. Estamos tratando hoy crianza asertiva y paternidad coherente, algunos principios básicos. Les recuerdo que pueden marcar al 096-716-7561 para hacer cualquier pregunta, cualquier inquietud. Y también pueden marcar al convencional de la cabina al 2399-542. También pueden escribirme incluso en caso de que requieran de que trate o aborde algún tema en especial, pueden escribirme a mi número de WhatsApp al 099-805-6451. Es importante que recordemos que nosotros como padres tenemos que dedicarnos tiempo el uno al otro. Ya lo dice Mateo 19:6, lo que Dios ha unido bajo un yugo no lo separe ningún hombre. Me refiero al matrimonio. Si bien se establece en el matrimonio, los esposos no solamente están juntos antes de los hijos, ni durante, sino también después. Y en gran medida, aquellos desacuerdos que se van presentando durante la crianza de esos hijos podrían soslayar los sentimientos de la pareja. Por otro lado también, Mateo 19:5 dice, dejará a su padre y a su madre, se refiere a los hijos. Si en algún momento los hijos dejarán el nido, nosotros tenemos que tener claro, el manual universal, que es la Biblia, nos insta a que tenemos que dedicarnos a nuestros hijos, a formarlos, a educarlos, a aconsejarlos, a acompañarlos en el camino, pero sin descuidar a nuestra pareja. Muchas veces, algunas madres,
y según estadísticas, más se ve este tipo de conductas en las madres que en los padres, se dedican casi al 100% en la crianza de los niños. Nosotros tenemos que recordar que tenemos un esposo, y ese esposo tiene que recordar que tiene una esposa. Y ese amor que un día existió desde el momento en que unieron sus vidas es algo que se cultiva. No es algo que compramos en el momento en que firmamos un documento y en que el pastor o el padre bendice de esa manera. Pero a veces eso pasa en segundo plano con el tema económico, que hay que trabajar, que llego cansado o llego cansada, que los niños, que la rutina, que estoy estresado, que tengo trabajo en la casa, y esa desorganización y esa rutina muchas veces hace que se cree una brecha entre esa pareja que también obviamente son padres. Nosotros somos padres, pero también somos esposos, y eso también tenemos que cuidar. Es por esa razón que en la medida que nosotros establecemos esa disciplina, tenemos que cuidar mucho de qué manera yo podría estar utilizando una comunicación desatinada con mis hijos y con mi pareja. El tono, el tino, la tolerancia y el tacto son 4 T que nunca deben de faltar en esa comunicación. Un lenguaje empoderante, del cual ya les he hablado en otros programas, en el que de manera afirmativa usted establezca normas y reglas, y que ya los roles también tienen que ir establecidos de una manera transversal, porque los niños tienen que entender que papá y mamá son autoridad, y que si ellos no están no quiere decir que viva la fiesta, se rompieron las reglas. Tiene que establecerse de que los otros adultos que llegan y se quedan ahí cuando los padres no están, tienen que encargarse de que esas reglas queden o que se respeten. Hay padres, por ejemplo, que por su trabajo tienen que ausentarse más de un día o 2 días, son visitadores médicos, son médicos también, que tienen que hacer guardias en otros lados, y puede coincidir de que ambos padres son médicos y hay días que tienen los padres que estar ausentes y se quedan con abuelitas, con abuelitos, con tías, con tíos o con alguna persona a la que se le esté pagando por cuidarlos. Y eso no se tiene que entender como que la disciplina es cero cuando estas personas, que son los padres, no están. El niño tiene que entender de que vive con adultos coherentes, y esa coherencia, como les dije al inicio del programa, significa que lo que yo digo, lo que yo pienso, tiene que ir en sintonía con lo que yo hago. ¿Cómo podemos mantener fuerte nuestra relación cuando tenemos hijos? Si apenas tengo tiempo para estar en la casa, apenas tengo tiempo para ver a mi esposa o jugar con mis hijos, porque cuando yo salgo mis hijos están dormidos o ya se fueron al colegio, y cuando regreso ya están dormidos. Entonces yo prácticamente los veo los fines de semana. Primero que todo, bueno, dedicándose tiempo. A lo mejor no lo va a hacer todos los fines de semana porque no lo puede hacer, pero sí como con familia, con la familia, usted pasa un día, el fin de semana, ameno, y no necesariamente eso es sinónimo de gastar dinero, porque usted puede irse con sus hijos o su esposa a un parque, puede hacerlo en la misma casa, haciendo alguna actividad, jugando, utilizando juegos de mesa. Cuando uno quiere hacer algo, busca la manera. Cuando no la quiere hacer, siempre va a encontrar el pretexto perfecto. No necesitamos tener mucho dinero en el bolsillo para poder ser felices. Y podemos nosotros demostrarle a nuestros hijos que la felicidad no depende de cuánto tengan ese bolsillo. ¿Y cómo lo hago? Con mi ejemplo. Entonces, decirle a nuestros hijos, vamos a tomar la bicicleta, nos vamos a ir al parque, vamos a ir a dar una vuelta. No, pero es que cuando salimos siempre me están pidiendo algo, y para algo tengo que tener. Bueno, eso también depende de los hábitos y las costumbres. Si usted sale de su casa y le indica a su hijo claramente, vamos a salir, vamos a ir al parque, mírame, no estoy llevando nada para comprar, no me vas a pedir, esta vez no lo vamos a hacer, en otra ocasión tal vez, pero esta vez no, solo vamos a salir a jugar y nos vamos solo 20 minutos. Y usted le enseña, si su hijo es muy pequeño y no puede leer la hora en su reloj, entonces usted le va a indicar, cuando el minutero esté en este número, ya nos tenemos que regresar a la casa porque mañana tenemos que madrugar. Si usted le habla claro a su niño, ¿usted cree que su niño no va a entender cuando le recuerda en el parque que ya están a punto de retirarse? Y es importante que los acostumbremos a no decírselo en el minuto que ya nos vamos a ir, sino unos 5 minutos antes, para que el niño cierre el ciclo de lo que esté haciendo.
A lo mejor está haciendo algo interesante en ese parque, está jugando con bichos, estás jugando con la hierba, estás jugando con el hermano, con algún amigo que se encontró. Y si usted lo interrumpe intempestivamente, entonces no va a ser tan agradable. Pero si usted le previene y le dice, en 5 minutos nos vamos, aparte de que usted va a ir reforzando poco a poco la noción temporal en ese niño, está acostumbrándolo que cuando usted le dé una orden, él tiene que obedecer. Y tiene que organizar su tiempo, su tiempo interno, su tiempo en su mente, y organizarse y planificar de que, bueno, en tantos minutos, que a lo mejor no tiene muy claro cuántos son 5, pero usted le dice, dentro de un momentito, yo te aviso. Pero él sabe que se tienen que ir. Entonces, eso es establecer disciplina coherente. Esas cosas sencillas, pero que juntas determinan una línea disciplinaria coherente y asertiva, es lo que se aplica diariamente. Les voy a compartir el testimonio de Alicia. Cuando parece que mi esposo y yo vamos a disponer de unos minutos, o nuestra hija pequeña reclama nuestra atención, o la mayor. La mayor tiene 6 años en este caso. Viene llorando con un gran problema, entre comillas. Como que no encuentra sus lápices, como que se le perdió la muñeca, pero son pretextos, usted y yo sabemos, señor padre de familia, que no siempre es así. Pero a veces los niños se tornan un poco celosos porque no sabemos dosificar nuestra atención y ellos buscan maneras improvisadas de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? No decirle, ay, pero niña, que no te das cuenta que estoy ocupada, no interrumpas. Al hacer ese comentario, donde detrás de nuestra intención es corregir y formar, estamos interrumpiendo una conducta, pero a corto plazo, y estamos dándole un mensaje equivocado a nuestro hijo o a nuestra hija de que no es importante lo que nos viene a decir, independientemente de que no sea cierto o de que el problema, que sí puede ser cierto y que lo tiene la niña, no es importante para nosotros. Una forma de transmitirle seguridad a nuestros hijos es hablarle con firmeza sin gritarles. Yo sé, es como que escuchar a la voz de muchos, pero eso no es fácil. Porque una cosa es que una vez al día lo haga, pero lo hace muchas veces en el día, y eso cansa, es verdad. Pero cuando recordamos que lo que estamos haciendo nosotros en ese momento, de eso dependerán 4 generaciones que vienen detrás, mejor dicho, que vienen luego de nuestros hijos, o a partir de nuestros hijos. Nosotros no solamente estamos criando a nuestros hijos, estamos criando a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de esos nietos. Muchas generaciones vienen y dependerá de la forma en cómo nosotros vamos a establecer esa disciplina sin que el establecer esa disciplina lastime la personalidad y la parte afectiva del niño. Yo puedo corregir sin lastimar cuando actúo coherentemente. Puedo mirar a los ojos a la niña en el momento que me viene a interrumpir y decirle, espera un momento, que ya te voy a atender. Porque si yo dejo lo que estoy haciendo y automáticamente, obviamente si no es una urgencia, porque si viene con sangre en la cara, tengo que atenderle inmediatamente, pero si sabemos que no es nada de urgencia, entonces podemos decirle, espérate un momento, con una voz calmada, con un tono suave, espérate un momento, que estoy hablando con tu papá y en un rato te lo digo, ¿me puedes esperar? Retírate un momento a tu cuarto y luego hablamos. Si ya no es la hora de dormir, lo puede hacer. Si ya la niña estaba acostada en su cama descansando y ingresó al dormitorio sin tocar, lo mismo. Pero ahí usted no le va a permitir que se quede en el dormitorio. Si usted le mandó a dormir y, por ejemplo, no es que vino a contarle un problema, le dice, mamá, quiero ir a tomar agua. Si son un par de minutos, usted le puede permitir que vaya, pero le previene y le dice, si ya es hora de dormir, tú tienes que prever que no deberías estar tomando agua, que ya no es hora de comer, de ingerir nada, sino de descansar. Esta vez, ¿tienes mucha sed? Una pregunta en la cual le demuestra interés por su sentir y por su necesidad. Si la niña le insiste, usted se va a dar cuenta si es real esa necesidad de tomar agua. Se le dice, bueno, por esta vez vas a tomar agua y te doy exactamente tantos minutos. Y aunque le suene exagerado, pero le recomiendo que si usted es de los que se olvida de la orden que le dio su hijo,
o a su hija, ponga una alarma. Porque en ese camino, a lo mejor usted ya estaba en el dormitorio y no fue a vigilar que la niña o el niño regresen a su dormitorio y se olvidó. Y a lo mejor ese niño y esa niña se quedaron viendo televisión en la sala o se quedaron haciendo X cosas. Entonces, es de cerciorarse de que la niña o el niño cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Porque eso también es coherencia. Y esas son las cosas que también le transmite seguridad a los niños. Cuando los niños se dan cuenta de que los padres están preocupados por ellos, preocupados en el sentido de que se ocupan de su formación con amor, ellos saben de que es una corrección por su bien. Y si no lo saben en ese momento, lo van persiguiendo en el camino. Obviamente hay niños que son más pequeños y la corrección ellos la entienden ya de una manera un poco más mecanizada, no hay un razonamiento más elaborado, pero cuando los niños ya tienen 8, 9, 10 años, y que bueno, no voy a mencionar aquí teorías porque no es el tema en discusión, hay diferentes teóricos en que mencionan que hay ciertas etapas fundamentales en que a los niños se les debe establecer ciertas cosas y ser mucho más enfáticos en otras, pero yo les puedo decir algo. Todas las etapas del desarrollo de los hijos son importantes, todas. Hay momentos en esas etapas que son mucho más sensibles. E indiscutiblemente, la formación de los hijos, mientras están viviendo con nosotros, pues aunque nos resulta un poco a veces difícil y que a veces hasta se torna como una guerra cuando están en la adolescencia, en esa adolescencia nosotros prácticamente estamos viendo el trabajo que hicimos durante los primeros 7 u 8 años. El niño, en esa etapa de 0 a 7 años, está más ocupado en el hacer. El niño quiere hacer una cosa allá, quiere hacer otra cosa acá, por eso es que todo lo que llega a sus manos lo quieren desbaratar, lo quieren tocar, son muy kinestésicos. No es que los tenemos que dejar a libre albedrío, estamos ahí para acompañarlos y irlos formando, pero tenemos que dejarlos hacer. Pero hemos caído en situaciones en que queremos verlos lindos, limpios y hermosos, y no te vas a sentar. Van al parque, pero no queremos que se ensucien. Van a pasear y no queremos que toquen nada. Y nos volvemos un poco obsesivos e intensos en esas situaciones. Tenemos que respetar lo que tienen que hacer en esas etapas, porque si no lo hacen, lo que les corresponde en esa etapa, nos violentamos, ellos lo van a compensar en otro momento. Si nosotros no los dejamos hacer en esos 7 primeros años, van a querer hacer cuando ya les toca pensar en etapas donde ya el comportamiento ya debe de ser, ahí sí, un poco más formal. De los 7 a los 14 años es la etapa del sentir. A los 7 años más o menos los niños empiezan a perder los dientes, hay cambios físicos en el cual si nosotros no intervenimos para explicarles que esos cambios son naturales, podrían afectar el autoestima de ellos, porque se ven feos. Obvio, nosotros como padres los vemos hermosos, así se ascendiendo. Sean como sean, los hijos son un regalo y los vemos hermosos. Pero obviamente el espejo no miente y el niño se siente extraño. No tiene dientes, a lo mejor el uno mudó antes que el otro, el amiguito todavía tiene sus dientes completos, se molestan entre ellos. Cuando nosotros somos padres que transmitimos seguridad y amor a nuestros hijos, estamos evitando que ese niño luego vaya a canalizar rabia y frustración haciéndole bullying a otros en las escuelas. Cuando nosotros le demostramos amor a través de la forma en cómo le hablamos, a través del abrazo, recuerden que como mínimo nosotros tenemos que darle 4 abrazos diarios a nuestros hijos. ¿Cuántos abrazos le ha dado hoy? Ya son prácticamente cuarto para las 6 de la tarde. ¿Cuántos abrazos le ha dado hoy a su hija o a su hijo? A su esposo o a su esposa. ¿Cuántos abrazos le ha dado hoy? A lo mejor ese celo está en rojo. Es importante que nosotros respetemos esas etapas naturales del desarrollo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que usted está hablando, que es la crianza positiva? Tiene mucho que ver. Porque muchas veces la conducta que muestran los hijos, y a partir de los 14 años,
que cabe mencionar, desde los 14 años hasta los 21, es esa otra etapa natural del desarrollo en que los jóvenes quieren vivir de manera intensa, quieren hacer lo que no se les permitió en los primeros 7 años. Entonces, y bueno, sería un buen tema para otro programa explayar un poco más en esto, pero lo que les quiero transmitir es que la conducta de los hijos, cuando es disruptiva, cuando es desafiante, no se sorprenda, a menos de que venga acompañado con algún tipo de diagnóstico, no se sorprenda de que eso es la consecuencia de lo que usted no supo manejar, pero no está todo perdido. Ya luego en el otro bloque vamos a abordar nuevamente el tema. No se vayan. Este es el último, ¿cierto? Este es el último. Queridos amigos, ya estamos en el último bloque de entrenamiento para padres. Hoy hemos tratado crianza asertiva, paternidad coherente. Hemos establecido algunos principios básicos y hablando también un poco de todo con relación al desarrollo de los niños, y que cuando no se respetan o se violentan estas etapas naturales del crecimiento, también podemos ver cómo tienen su impacto en aquella conducta de los hijos. Es importante que nosotros recordemos que como padres tenemos que ser un frente unido. No somos dos bandos que competimos, pero es muy común, a veces por ejemplo cuando pasa que tenemos niñas, las niñas son un poco más consentidas del papá, y los niños y las niñas
cuando perciben de que hay un papá que es un poco más débil a la hora de establecer disciplina, se vuelven manipuladores. Se dan cuenta de que hay una alianza, insana por cierto, que hay una alianza entre ese papá y esa hija. Los otros hijos que se dan cuenta empiezan a traducir esa conducta como es que a nosotros no nos quieren. Los padres no tienen que competir por el amor de sus hijos. Ese es un amor que se da de manera natural. Es un amor que obviamente se cultiva también, pero esos hijos nunca van a dejar de ser suyos. Pero hay padres y madres que empiezan, sobre todo cuando se separan, hay parejas que deciden separarse por circunstancias de la vida, y que cuando el niño vive con la mamá, ese papá que está fuera de la casa quiere cubrirlo, pero de todas las cosas materiales posibles, para compensar, mucho oído con lo que les voy a decir, compensar aquel sentimiento de culpa que esa mamá o ese papá que no vive con el niño o con la niña, ese sentimiento de culpa de no poder estar en la crianza día a día, sin darse cuenta de que lo que está haciendo es un daño terrible. Asimismo el padre que, viéndonos al otro polo, nunca está. Ambos son desbalances. El equilibrio está en que si yo me divorcié de la mamá, no me divorcié de mis hijos. Y que ese niño, a pesar de que no vive conmigo, tiene que aprender a ser una persona de bien, tiene que aprender a sentirse aceptado por él mismo. Y eso depende de la forma en cómo nosotros le transmitimos esa aceptación y ese cariño. La forma en cómo nosotros los miramos es la forma en que es la forma en que ellos aprenden a mirarse a sí mismos. La forma en la que ellos le hablan a los demás regularmente es la forma en la que están acostumbrados a escuchar que les hablan en su hogar. Por eso es que yo siempre digo, el niño es una hoja impresa. Los niños son distintos. Hay niños que tienen pues su temperamento, que eso ya, yo también digo, ese hijo de tigre sale rayado. Viene ese temperamento pero en bruto, ¿verdad? Viene como que concentrado. Y cuando ese niño es el menor, o es el mayor, o es el hijo único, actúa como que si el mundo gira a su alrededor. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir forjando ese carácter. Viene con un temperamento en su mochila de nacimiento, pero somos nosotros quienes tenemos que aprender a ayudarle a entender y aprender que existen límites y que tus derechos terminan cuando empiezan los de los demás. El bullying no existiría si no existieran niños maltratados, niños desatendidos, niños olvidados, niños abandonados por padres que viven con ellos pero que no les demuestran afecto, o padres abandonados afectiva y físicamente a esos niños, que los abandonan física y emocionalmente. Sí, si usted está pensando, y bueno, entonces todo resulta que depende de los padres, la respuesta es sí. Realmente todo problema nace en la familia y todo se soluciona en la familia. Nosotros tenemos que recordar también, incluso quiero mencionarles un versículo. Mateo 5:37 nos exhorta: da la palabra, al menos que tengas la seguridad y la intención de cumplirla. Que tu sí signifique sí y tu no, no. Si yo le dije a mi hijo que está sancionado y que no va a salir a jugar o no va a ir a entrenar, yo tengo que cumplir con eso. Ay, es que yo lo castigué o yo lo sancioné y le dije que una semana no iba a ir a su entrenamiento. Pero me da una pena. Yo creo que mejor le levanto el castigo, porque ya los días que no fue, ya mejor que vaya, ¿no? Ya seguramente entendió. Entonces, caemos en la incoherencia. Si usted le dijo a su hijo que una semana no iba a ir, aunque a usted le duela, porque debió haberlo pensado antes de que usted dispare esa flecha y le diga a su hijo, no vas a ir a entrenar una semana. Si usted sabe que eso más es un castigo para usted que para su hijo, entonces mejor no lo diga. Por eso es importante que la familia se siente a establecer reglas y sanciones que sean equitativas a aquellas faltas. Si yo tengo clara una lista de reglas en casa, a vista y paciencia de todos,
en que sea proporcional a la edad que cada uno tiene. Y si mi hijo que no sabe leer no las va a entender, le hago un dibujito, entonces los niños van a saber qué es lo que deben y qué es lo que no deben hacer. Si a pesar de eso el niño cae en una falta y más aún reincide, eso ya son palabras mayores. Pero resulta que yo ya le dije claramente cuál sería el castigo si comete esa falta, X falta. Entonces ya no tendré necesidad yo de caer en esas situaciones de incoherencias, porque el niño ya sabrá qué va a pasar si, por ejemplo, llega del colegio y no se va a bañar, si no se quita el uniforme y no se pone a hacer las tareas. Yo llegué al trabajo y resulta que tú no te bañaste, no realizaste las tareas, entonces ¿cómo te voy a llevar a que hagas lo demás? Ninguna cosa es más importante que otra. Es fundamental que nosotros como padres transmitamos esa capacidad de asumir las consecuencias de lo que hacemos desde que somos pequeños, y no necesitamos gritar para eso. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre y no abandones la ley de tu madre, así lo dice Proverbios 1:8. ¿Qué nos enseña este versículo? Que tanto el padre como la madre tienen autoridad sobre los hijos. Ahora bien, hay madres que toman que transforman la imagen del padre como el padre monstruo, aquel padre autoritario que a lo mejor ni el padre está enterado, porque resulta que cuando papá no está, le dice a los hijos, pórtate bien porque si no le digo a tu papá. Y estamos dañando aquella imagen, porque el niño piensa de que si el papá no está, primero que si el papá no está, no hay autoridad, no hay disciplina, número uno. Número dos, el padre llega y la mamá empieza por toda la lista de faltas que cometió en el día. Entonces no permite que haya ese espacio primero para que se acerquen los dos, se abracen, se demuestren afecto, porque el papá toma una postura de, te portaste mal, entonces estás castigado. ¿Con qué lo castigaste? Le dije que no iba a tener perfecto. Y el padre entiende que parte del castigo es no hablarle y mandarlo al cuarto. Entonces el niño empieza a alejarse de su papá, o la niña de su papá, o puede también ser la mamá, viceversa, y se maneja pésimamente el sistema disciplinario. Primero que todo, nosotros no tenemos que transmitirle al niño que lo que hizo lo convierte en una persona mala, sino que lo que hizo, lo hizo mal, no que es malo. ¿Por qué? Incluso se lo mencioné en una conferencia que di ayer en uno de los colegios que voy aquí. Porque dejar de ser no se puede, dejar de hacer sí. Usted le dice a un niño, es que tú eres malo, no entiendes, ¿por qué le pegas a tu hermanito? Cuando entendemos que parte de la dinámica entre hermanos es pelear, discutir, porque es a partir de esas primeras relaciones que aprendemos y nos entrenamos socialmente, es cuando también nosotros entendemos que eso es parte del día a día, y no es porque el niño sea malo. Entonces, resulta que uno de esos dos niños es el consentido, ¿verdad?, del otro papá, porque de pronto lo ve más vulnerable porque es más pequeño, e interviene. Pero ¿por qué lo vas a castigar? ¿Por qué le dices esto? Y se crean esos dos bandos, ese separatismo dentro de la familia que no se puede dar. Los padres tienen que ser un solo frente, y si el padre o la madre dicen algo que al otro no le pareció, lo discutirán aparte. Todos en algún momento caemos en la situación que nos dejamos llevar por la impulsividad, y las conductas de los adultos pueden ser mal interpretadas. De pronto usted le puede decir a su esposo, porque escuchó un grito y que el papá lo retó, lo regañó, y usted le dice, ¿qué pasó? Y le pregunta a su pareja, como diciendo, ¿qué le hiciste al niño? ¿Qué eres malo? ¿Qué le hiciste al niño? Y la pareja puede interpretar que lo está desautorizando y que lo está haciendo ver como mal. Por eso es importante que incluso antes de que un niño nazca, esos padres busquen información, se sienten a conversar sobre qué es lo que aprendió él o ella dentro de su hogar y cómo lo van a manifestar en su propio hogar. La educación de los niños empieza 20 años antes con la educación de sus padres. Es importante que nosotros como padres entendamos que no tenemos que ser buenos padres, que para ser buenos padres tenemos que ser malos esposos, porque tenemos que ser unos ogros en el hogar. La disciplina no es sinónimo de crueldad. La disciplina es sinónimo de coherencia y de reglas claras y de roles bien establecidos. Intenten las cosas que hemos mencionado el día de hoy y pues
cuando hay reglas claras, los niños saben cómo actuar. Recordemos que los niños no son adultos en el cuerpo de un niño, son niños, son adultos que están en proyecto de formación y que un día va a ser madre o padre al igual que usted. Entonces, enseñemos, criemos con el ejemplo y sobre todo, criemos y corrijamos de tal manera que después de 5 minutos de haber corregido a su hijo no se sienta culpable y quiera, con lágrimas en los ojos, buscar a su hijo para decirle perdón, porque esa es otra de las más grandes incoherencias. Queridos amigos, el tema de hoy ha sido crianza asertiva, paternidad coherente. Espero que haya sido de su total agrado y que las cosas que hemos mencionado sean de su utilidad. Y les recuerdo pues que el Proverbio 22:6 nos insta a que instruyamos al niño en el camino, porque aunque fuera viejo, no se apartará de él. Se despide de ustedes la psicóloga Alexandra Ramos y con la bendición de Dios espero poder estar aquí el próximo sábado a las 5 de la tarde y pues con Cristian Burgos en los controles. Hasta la próxima.